Hola, exploradores de lo desconocido. Soy su guía en el reino de lo invisible, y hoy nos adentramos en algo tan alucinante que podría cambiar nuestra idea de la realidad. Hemos hablado de agujeros negros, de la materia oscura que nos rodea y de la enigmática energía oscura que empuja nuestro universo a expandirse más y más rápido. Pero, ¿y si les dijera que hay algo aún más oscuro, más misterioso y, paradójicamente, más lleno de actividad que la propia energía oscura? Prepárense para cuestionar todo lo que creen saber sobre el nada. Imaginemos un espacio completamente vacío, sin estrellas, sin planetas, sin una mota de polvo. Solo nada. ¿O sí? La ciencia moderna nos dice que este vacío no es tan vacío como parece. Es más bien como la superficie de un lago en calma que, de repente, burbujea y se agita sin razón aparente. O mejor aún, piensen en una sala de fiestas oscura y silenciosa. De repente, aparece una persona bailando en la pista, y un segundo después, desaparece como si nunca hubiera estado allí. Y luego otra, y otra, en un frenesí de apariciones y desapariciones instantáneas. ¿Una locura? Bienvenidos al vacío cuántico. Lo que en el universo normal consideramos vacío está, según la física cuántica, hirviendo de actividad. Son las famosas fluctuaciones de vacío. Partículas diminutas, como fantasmas, aparecen y desaparecen de la existencia en un abrir y cerrar de ojos. Son pares de partículas y antipartículas que surgen de la nada, viven un instante fugaz y luego se aniquilan mutuamente, devolviendo la energía que pidieron prestada al universo. Es como si el espacio-tiempo tuviera una cuenta bancaria con un crédito ilimitado, permitiendo préstamos instantáneos que deben ser devueltos con la misma rapidez. Y aquí viene lo realmente escalofriante. Estas fluctuaciones, aunque efímeras, tienen energía. Una cantidad de energía teórica tan gigantesca que si sumáramos toda la energía de estas partículas fantasma en cada centímetro cúbico de espacio, el universo se colapsaría sobre sí mismo en un instante. Pero no lo hace. En cambio, se expande aceleradamente, impulsado por esa energía oscura de la que ya hablamos. Podría ser que estas burbujas de nada sean las responsables de algo mucho más grande, algo que va más allá de nuestra comprensión de la energía oscura y que nos desafía a redefinir el mismísimo tejido de la realidad. Así que sí, amigos míos, el nada está lejos de ser aburrido. Es una pista de baile cuántica donde las partículas y antipartículas hacen su aparición estelar y se desvanecen en un parpadeo. Para entender esto, necesitamos sumergirnos un poco en el fascinante y a veces contraintuitivo mundo de la mecánica cuántica, la física que rige lo increíblemente pequeño. La clave de estas apariciones espontáneas reside en uno de los pilares de la física cuántica, el principio de incertidumbre de Heisenberg. Imaginen que quieren saber con absoluta precisión dónde está un coche y a qué velocidad va al mismo tiempo. En nuestro mundo cotidiano, podemos hacerlo sin problema. Pero en el mundo cuántico, el de lo diminuto, las cosas son diferentes. Heisenberg nos dice que es fundamentalmente imposible conocer con total exactitud ciertas propiedades complementarias de una partícula al mismo tiempo. Cuanto más precisamente conoces una de estas propiedades, menos precisamente puedes conocer la otra. En nuestro caso, esto se aplica de manera crucial a la energía y al tiempo. Este principio permite que, por periodos de tiempo increíblemente cortos, se viole aparentemente la conservación de la energía. Es como si el universo dijera que puedes pedir prestada energía de la nada para crear una partícula, pero tienes que devolverla muy rápido antes de que alguien se dé cuenta. Cuanto más grande sea la cantidad de energía prestada, es decir, cuanto más masiva sea la partícula creada, menos tiempo podrá existir. De ahí que estas partículas sean virtuales o fantasma, aparecen por un suspiro, como un destello de luz, y desaparecen, antes de que podamos detectarlas directamente con nuestros instrumentos actuales. No obstante, y esto es fundamental, sus efectos indirectos son muy reales y medibles. Estas fluctuaciones de vacío no crean una sola partícula, sino que siempre surgen en pares, una partícula y su correspondiente antipartícula. Por ejemplo, un electrón y su gemelo opuesto, el positrón. Aparecen de la nada, viajan en direcciones opuestas por un instante infinitesimal, y cuando se encuentran, se aniquilan mutuamente, liberando de vuelta la energía que se utilizó para crearlas en forma de fotones. Es un ciclo incesante de creación y destrucción que sucede miles de millones de veces por segundo en cada punto del espacio. Piensen en ello como un juego de pícaros cuánticos que aparecen, interactúan y desaparecen tan rápido que para nosotros, los observadores a gran escala, el vacío sigue pareciendo vacío. Pero no lo es un caldo de cultivo energético.
Esta actividad incesante y fundamental del vacío, esta frenética danza de partículas virtuales, se conoce como energía del punto cero o energía del vacío. Es una propiedad inherente del espacio mismo. Incluso si lográramos enfriar una región del universo a la temperatura más baja posible, el cero absoluto, donde se supone que todo movimiento molecular y atómico cesa, estas vibraciones cuánticas fundamentales no se detendrían. Es el zumbido constante y fundamental del universo, una energía intrínseca al propio tejido del espacio-tiempo. No es energía de materia, ni de radiación, sino del espacio vacío en sí mismo. ¿Suena todo esto demasiado a ciencia ficción, como una historia inventada para entretener? Pues tenemos pruebas irrefutables. Una de las más famosas y fascinantes es el efecto Casimir, predicho por el físico holandés Hendrik Casimir en 1948 y confirmado experimentalmente décadas después con asombrosa precisión. Imaginen dos placas metálicas muy cercanas entre sí, a una distancia de apenas unas micras, es decir, milésimas de milímetro, en un vacío perfecto. Según nuestra intuición clásica, en un vacío no debería pasar nada, ¿verdad? Pues resulta que estas placas se atraen con una fuerza medible. ¿Por qué ocurre esto? La explicación reside precisamente en nuestras queridas fluctuaciones de vacío. Fuera de las placas, el espacio es abierto, y hay todo tipo de partículas virtuales con todas las longitudes de onda posibles apareciendo y desapareciendo sin restricciones. Piensen en ellas como ondas de radio de todas las frecuencias. Pero entre las placas, debido a la pequeña distancia, solo pueden existir las partículas virtuales cuyas longitudes de onda encajen perfectamente en ese espacio confinado. Es como tener un instrumento musical que solo permite ciertas notas. Fuera de las placas hay muchas más notas o partículas virtuales que dentro. Esta diferencia en la presión ejercida por las partículas virtuales entre el exterior y el interior de las placas crea una fuerza neta que las empuja una hacia la otra. Es una demostración palpable de que el vacío tiene energía, que puede ejercer fuerza, y que no es, bajo ninguna circunstancia, un nada inerte. Estudios más recientes han continuado refinando la medición del efecto Casimir. Por ejemplo, el equipo de H.B. Chan en la Universidad de Florida en 2001 midió con precisión esta fuerza, y otros experimentos han explorado la manipulación de esta fuerza, incluso proponiendo su uso en micromotores o sistemas nanotecnológicos. Es una prueba inequívoca de que la energía del vacío no es solo una fantasía teórica, sino una parte fundamental y medible de la realidad. Aquí es donde las cosas se ponen realmente oscuras, en un sentido cósmico, y donde nuestro título cobra una profundidad aterradora. Si estas fluctuaciones de vacío tienen energía, y el espacio está literalmente hirviendo con ellas en cada centímetro cúbico, la cantidad total de energía del vacío debería ser inmensa. Y aquí está la conexión crucial, una energía intrínseca al vacío del espacio-tiempo se comporta, gravitacionalmente hablando, exactamente como la energía oscura, una fuerza de antigravedad que empuja el universo a expandirse, y a expandirse cada vez más rápido. Aquí reside uno de los mayores dolores de cabeza de la física moderna, un problema que mantiene a los cosmólogos y físicos teóricos desvelados. Cuando los físicos calculan teóricamente cuánta energía debería haber en el vacío basándose en estas fluctuaciones cuánticas, tomando en cuenta todas las partículas conocidas en el modelo estándar, obtienen un número ridículamente, inimaginablemente grande. Estamos hablando de una diferencia de 10 a la 120 veces. Sí, un 1 seguido de 120 ceros. Es la discrepancia más grande entre una predicción teórica y una observación experimental en toda la historia de la ciencia. Para que se hagan una idea, es como si hubiéramos calculado que un océano de agua debería llenar una piscina del tamaño de un planeta, y en realidad solo hay un vaso de agua. Si la energía del vacío fuera tan grande como predicen las teorías, el universo debería haberse expandido tan rápido desde el Big Bang que se habría desgarrado en pedazos en fracciones de segundo, o ni siquiera se habría formado. Es decir, no estaríamos aquí para contarlo. Sin embargo, la energía oscura que realmente observamos y que impulsa la expansión acelerada de nuestro universo es una cantidad pequeñísima en comparación con lo que la teoría de las fluctuaciones de vacío predice. Es casi como si casi toda esa inmensa energía se cancelara a sí misma de alguna manera misteriosa, dejando solo un minúsculo residuo que llamamos energía oscura. ¿Dónde se ha ido toda esa energía teórica? Este es el rompecabezas central del cosmos. Algunos teóricos sugieren que quizás haya algún mecanismo desconocido de supersimetría que cancela la mayor parte de esta energía del vacío, dejando solo la pequeña cantidad que vemos como energía oscura.
Otros proponen que nuestras teorías cuánticas del vacío están incompletas o son fundamentalmente incorrectas cuando se aplican a las vastas escalas cosmológicas. Incluso se ha especulado con ideas más audaces, como la existencia de universos paralelos o dimensiones extra donde esta energía sobrante podría estar siendo absorbida o diluida. La energía oscura es el motor de la expansión cósmica que detectamos. Pero las fluctuaciones de vacío son una bestia mucho más salvaje y teóricamente mucho más potente que la energía oscura misma. El misterio no es solo porque el universo se expande, sino porque se expande tan lentamente, dadas las implicaciones de la energía del vacío. Es como si el universo estuviera frenándose a sí mismo de una fuerza abrumadora que existe en cada punto del espacio, un delicado equilibrio que apenas entendemos. Las fluctuaciones de vacío nos abren la mente a la idea de que el universo es mucho más dinámico, extraño y rico en posibilidades de lo que podríamos haber imaginado. No solo es que el nada esté lleno de cosas, sino que lo que sale de ese nada tiene una energía tan inmensa y enigmática que desafía nuestras concepciones más profundas de la realidad y de las leyes fundamentales de la física. Mientras tanto, la búsqueda continúa con más vigor que nunca. Los cosmólogos observan galaxias lejanas con telescopios cada vez más potentes, como el James Webb, para medir la expansión del universo con una precisión sin precedentes. Los físicos de partículas en aceleradores gigantes, como el LHC, buscan nuevas partículas o interacciones que puedan interactuar con la energía del vacío de formas inesperadas. La respuesta a esta monumental discrepancia, este abismo entre teoría y observación, podría residir en una nueva física radical. Una teoría unificada que finalmente conecte la mecánica cuántica con la relatividad general de Einstein, o quizás en una comprensión fundamentalmente nueva del espacio-tiempo y la gravedad misma. Así que la próxima vez que miren el cielo nocturno y piensen en el vasto y silencioso vacío entre las estrellas, recuerden, está burbujeando, hirviendo, creando y destruyendo a velocidades inimaginables. El vacío no es un lienzo en blanco o un espacio inerte, sino el telón de fondo de una obra de teatro cósmica donde la realidad misma se produce y se disuelve en cada instante. Y quizás, solo quizás, la llave para entender el destino de nuestro universo y las verdaderas leyes que lo rigen yace en este frenético, invisible y poderosamente oscuro nada. ¿Qué otra maravilla nos revelará el reino de lo invisible? Si les ha gustado este viaje a las profundidades del vacío y quieren seguir explorando los misterios más grandes del universo con nosotros, no olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. Hasta la próxima, exploradores. Mira el video completo en mi canal. Para más información entra en minrora.com.